Bien chicos, para terminar esta primera clase con respecto a la antropogénesis u origen del hombre, vamos a hacer una clasificación en este esquema que tenemos aquí en la pizarra. Antes de llenar este esquema, vamos a recordar un poco lo que hemos visto hasta el momento. En la clase de hoy estamos estudiando las dos teorías. La primera teoría, la creacionista, la cual se sustenta en la fe y que nos narra el libro Génesis de la Biblia, que fuimos creados por Jehová, quien creó la tierra en 6 días y el séptimo descansó. ¿No es así? Creando una primera pareja llamada Adán y Eva y puestos en el Edén, ¿no? En el paraíso terrenal, pero después de pecar fueron desterrados, ¿no? Para poblar la tierra. Por eso que nacemos con un pecado original y por eso que en algunas iglesias se les bautiza de pequeños para borrar ese primer pecado. Bien. Por otro lado tenemos la teoría evolucionista o científica, que va a ser defendido por una gran cantidad de biólogos, paleontólogos, estudiosos con respecto a la evolución. Mencionamos los aportes de Jean-Baptiste Lamarck, quien hablaba acerca de la herencia de caracteres adquiridos. Mencionamos a Alfred Wallace, el cual le da bastante importancia a la influencia del medio en la evolución, y por supuesto al padre de la teoría evolucionista, que es el inglés Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin nos habla de que nosotros hemos evolucionado a partir de un largo proceso que se dio en el continente de África y a partir de una especie llamada el primate, ¿no? Palabras que tenemos aquí en clave son: uno, selección natural; otro, el instinto de sobrevivencia; tercero, la adaptación al medio ambiente. Pues bien, continuemos. Ahora, debido a la gran diversidad de especies, de animales, de seres vivos que existe, ¿no? Para una mejor clasificación de todos ellos, de acuerdo a sus características comunes, se les va agrupando, ¿no? Se les ponen diferentes grupos y esos grupos, a su vez, por la gran cantidad que existe, se van subdividiendo en otros grupos más pequeños, más pequeños. Por eso es que, mira, el reino al cual pertenecemos, el reino animal, se va a dividir en clases, en diferentes grupos que le vamos a llamar clases. Estas clases, a su vez, se van a subdividir en otros grupos más pequeños que le vamos a llamar órdenes. Las órdenes, a su vez, se van a subdividir en grupos más pequeños que les vamos a llamar familias. Igualmente, las familias se van a subdividir en grupos más pequeños que le vamos a llamar géneros. Y los géneros se van a subdividir en especies. Esta es una clasificación modesta, ¿sí? Humilde nada más, porque en historia no vamos a realizar la clasificación en su totalidad. En biología te enseñan que la clasificación es mucho más amplia. Aquí lo estamos viendo de esta manera para tener una visión general de a qué clase, orden, familia, género y especie pertenecemos nosotros, la especie humana. Pues bien, debemos partir de que nosotros pertenecemos a una clase llamada los mamíferos, ¿no? Al igual que mamíferos. ¿Okay? Ahora, debido a la gran cantidad de mamíferos que existe, esta clase se divide en una gran cantidad de órdenes. Nosotros pertenecemos a una orden que tú ya has escuchado. Pertenecemos a la orden de los primates. Sí, esos primates de la cual nos hablaba Charles Darwin, esos primates que habitaron en el continente de África, esos primates que dieron origen al proceso de hominización o evolución. Ahora, si te das cuenta, esos primates se va a dividir en familias. Y acá tenemos dos, mira, dos familias. ¿Quiénes son? Los primates que se quedaron a vivir en los árboles tuvieron un grado de evolución diferente a la nuestra. Los primates que se quedaron en los árboles dieron origen a una familia que reciben el nombre de los póngidos, ¿no? El póngido, así le hemos dado ese nombre, los póngidos. Y resulta que el póngido o los póngidos son los que dan origen a esas especies que conocemos hoy en día como orangután, chimpancés, gorila, etc., ¿no? Esos son los póngidos. En cambio, el primate que salió de los árboles y por su instinto de sobrevivencia, ya que la naturaleza fue cambiando, ya que la naturaleza está seleccionando, entonces esos primates que tuvieron que salir y descender a tierra firme, tras un largo proceso de evolución, dio paso al ser humano, ¿no?
¿Te acuerdas? Eso se le llama hominización, ¿sí o no? El paso del primate a lo largo de millones de años para convertirse en un ser humano, eso se le llama hominización. Pues resulta que esos primates que descendieron y van a dar origen más adelante a la especie humana, reciben el nombre de los homínidos. ¿Sí? Homínidos. ¿Listo? Tenemos dos familias acá. El primate que se quedó en los árboles, póngido. El primate que descendió y aprendió a apoyarse en dos patas, eso se le llama, ¿te acuerdas? Se le llama posición bípeda, ¿no? Entonces, el primate que aprendió a apoyarse en dos patas se le va a conocer con el nombre de homínido. Escucha bien la palabra, mira, homínido. ¿A quién se le conoce con el nombre de homínido? Se le llama de esa manera a todo aquel que tiene forma de hombre. No necesariamente es un hombre, pero que tiene forma de hombre. ¿Ok? Por lo tanto, los homínidos pueden ser diferentes. Ahorita lo vamos a ver. Bien, como íbamos diciendo, los homínidos son aquellos que tienen forma de hombre. Por lo tanto, para que tengan forma de hombre, deben apoyarse en dos patas, ¿sí? Es decir, deben practicar el bipedismo. Porque si no fueran bípedos, en la vida se parecerían a la especie humana, en la vida se parecerían a un hombre, ¿sí? Si te das cuenta por el cuadro, mira, vamos a dividir a los homínidos en dos géneros. El primer género que voy a poner aquí viene a ser un género mucho más antiguo que el nuestro. Se le conoce con el nombre de los Australopithecus. Los Australopithecus son aquel género, aquel grupo de animales que habitaron en los árboles, que aprendieron a bajar, que vivieron en la tierra apoyándose en dos patas, pero que también coexistieron en los árboles, es decir, vivían en los bosques, en los árboles, como también en la tierra. Eran una especie de menor tamaño, del cuerpo completamente cubierto de vellosidad, su rostro es simiesco, es decir, se parece más a un simio, si quieres llamarle a un simio, pero se apoya en dos patas, aprendió a caminar en dos patas. Por lo tanto, como camina en dos patas, es decir, como practica el bipedismo, entonces estamos diciendo que tiene forma de hombre. Por eso que el Australopithecus viene a ser un homínido. En cambio, los que también se apoyaron en dos patas, pero evolucionaron a un grado superior para dar origen a nuestra especie, a ellos los vamos a llamar los homos. El homo, ¿ok? Los homos, que significa hombre, tienen una antigüedad de 2.500.000 años, mientras que los Australopithecus son mucho más antiguos, 6 millones, 5 millones, 4 millones de antigüedad. ¿Okay? Ahora, con esta parte terminamos la clasificación. Mira, un recuento. Pertenecemos a una clase que se llama los mamíferos. Las clases se dividen en una gran cantidad de órdenes. Nosotros pertenecemos a la orden de los primates. Los primates se dividen en familia. La familia que se quedó a vivir en los árboles se les conoció como póngidos. La familia que descendió a tierra se le conoció con el nombre de homínido. La palabra homínido significa que tiene forma de hombre. En otras palabras, la especie que aprendió a apoyarse en dos patas. A eso se le llama bipedismo. Pues resulta que los homínidos a su vez se subdividen en Australopithecus y Homo. ¿Por qué lo dividimos? ¿Por qué no son uno solo? Porque tienen rasgos diferentes. Para que sea considerado un ser humano, no es suficiente apoyarse en dos patas. Ellos aprendieron a apoyarse en dos patas y a caminar sobre la superficie, pero no pensaban, no fabricaban herramientas, no tenían un lenguaje articulado para comunicarse. Por lo tanto, no podemos decir que es una especie humana. ¿Sí? Por eso que los separamos. En cambio aquí los homos, vamos a desarrollar aquí los homos, van a ser aquellos que van a guardar características propias de un ser humano. Quizás no todas las características de un ser humano, pero sí poco a poco algunas especies de ellas. El Australopithecus no. El Australopithecus se apoyaba en dos patas, pero tenía muchos rasgos simiescos todavía, entonces no puede ser un homo. Por lo tanto, lo separamos
Pero como los dos aprendieron a ser bípedos, entonces forman parte de una misma familia. Se le llama homínidos. Eso quedó claro. Listo. Concluimos con las especies. El género Australopithecus se divide en especies. El género Homo se divide también en especies. Vayamos al más sencillo. Los australopithecus se dividen en diferentes especies de acuerdo al lugar en el cual fue encontrado y de acuerdo a ciertas características que tiene. Porque resulta que cuando los estudiosos encuentran muchos restos, se dan con la noticia, se dan con la sorpresa de que muchos restos que encuentran no son muy parecidos. Entonces no lo pueden clasificar como parte de uno solo y tienen que separarlo y formar otra clasificación. De ahí que surjan algunas especies diferentes, como por ejemplo, dentro de los Australopithecus tenemos la especie Africanus, tenemos la especie Afarensis y tenemos otros tipos de especies. Tenemos también la especie Anemensis, tenemos la especie Robustus, etcétera. ¿Sí? Hay muchas especies en las cuales se dividen los Australopithecus. Ahora, resulta que estas especies vienen a ser una agrupación. Por lo tanto, dentro de estas agrupaciones hay diferentes restos encontrados. En una localidad llamada Town, ¿ya? En una localidad llamada Town, que se encuentra en Sudáfrica, allá por el año 1924 fue encontrado un cráneo por Raymond Dart, un estudioso. Fue encontrado un cráneo infantil, ¿sí? Solamente un cráneo nada más. Pero a partir de ese cráneo encontrado en Tao, se logró llegar a muchas conclusiones acerca de ese cráneo que le perteneció en algún momento a un ser vivo. Gracias a ese cráneo ubicado en Tao, se logró llegar a la conclusión de que cuando estuvo en vida, ¿sí?, debió haber fallecido aproximadamente a los 3 años, que debió haber medido entre 1 metro a 1,5 metros de estatura, ¿sí?, que debió haber pesado entre 9 a 11 kilos. Esa criatura, mira todas las conclusiones que puede llegar la ciencia a través del hallazgo de un cráneo nada más. Por eso que ese cráneo se hizo muy conocido y se le recuerda con el nombre de el niño de Tao, porque debió morir a la edad de 3 años nada más. Y mira, la ciencia puede sacar más conclusiones. Gracias a los cálculos que se hace de la antigüedad, se llegó a la conclusión de que el niño Tao, que pertenece al género Australopithecus, especie Africanus, debió haber fallecido, debió tener una antigüedad de 2,5 millones de años. Quiere decir que este niño de 3 años debió existir en la Tierra hace más de 2.500.000 años. ¿Sí? Date cuenta que es un Australopithecus, por lo tanto no vas a decir pues de que tenía un rostro humano, de que podía hablar, de que podía elaborar herramientas. No, nada de eso. No es un Homo. Es un Australopithecus. Dime, ¿se apoyó en 2 patas el niño Tao? Obvio que sí, ¿no? Si es un Australopithecus, es bípedo, ¿sí o no? Dime, ¿tenía apariencia simiesca? Por supuesto, tenía apariencia simiesca. ¿Tenía bastante vellosidad? Por supuesto, tenía bastante vellosidad, ¿sí? Otro de los restos muy conocidos es con respecto a la especie Afarensis. Sucede que fueron encontrados un grupo de huellas pisadas en una localidad llamada Laetoli. Mary Leakey logró encontrar en 1976 un grupo de huellas en el suelo que tienen una antigüedad de 3.700.000 años. Date cuenta la antigüedad, hijo. Date cuenta la antigüedad, 5º año de secundaria, promoción que este año vas a hacer. Lo que sucede es que, profesor, tanto tiempo pudo haber durado esas huellas. Lo que sucede es que las cenizas volcánicas que están cerca lograron impregnar en el suelo y fortalecer esas huellas para que duren hasta hoy en día. Esas pisadas que fueron encontradas en ese lugar pertenecían a un Australopithecus llamado Afarensis. ¿Y por qué es importante un grupo de pisadas nada más? ¿Qué interesa eso? Porque gracias a esas pisadas se logró concluir de que esta especie logró caminar en 2 patas, es decir, que era bípedo.
Entonces es sumamente importante las pisadas de la Etoli, aunque más conocido que las pisadas de la Etoli fue la que encontró este personaje llamado Donald Johanson en la localidad de Hadar, país Etiopía. Sucede que en Etiopía, en Hadar, Donald Johanson, ¿no?, este personaje junto a su grupo de trabajadores, cuando estaban haciendo los estudios y las excavaciones, se dieron con la gran sorpresa científica de que lograron encontrar los restos de una especie. Restos que lo sorprendente de ella era de que habían logrado encontrar el 40% de todo el esqueleto. Me dijo, casi siempre que se encuentra algún resto, se encuentran solamente partes pequeñas. Del niño Tao, ¿qué fue encontrado? Un cráneo. De otro que se encuentra, solo la mandíbula. De otro que se encuentra, solo el fémur. De otro que se encuentra, parte del hueso de una pierna quizás. Se encuentran solamente partes pequeñas. Cuando hablamos de, y el hombre de Old Dubai, el hombre de Pekín, solamente se encontraron pequeños huesos de ellos. ¿Y por qué solamente pequeños huesos? ¿Por qué no se encuentra todo completo? ¿Qué pasó? Lo que sucede es que debido a la antigüedad, estos debieron existir hace millones de años y por lo tanto con el paso del tiempo se desintegraron, no existen. Pues no vas a decir, pues, no, lo que pasa es que Bobby llegó antes y se lo llevó. No, pues no le eche la culpa a pobre Firulais, no, él no se llevó los huesos. Lo que sucede es que la cantidad de tiempo que ha pasado es tan grande que se ha desintegrado y lo que se logra encontrar solamente son pequeños vestigios, pequeños restos. La sorpresa en esta oportunidad era de que Donald Johanson había logrado encontrar una gran cantidad, el 40%, y con ello un mayor estudio, porque tú date cuenta, del niño de Tao que se encontró un cráneo, y te diste cuenta de las conclusiones que se llegó a partir de un cráneo nada más, su tamaño, su peso, la edad en que debió morir, ¿así? La antigüedad de esos restos. Entonces, imagínate cómo sería si encuentran una mayor cantidad de restos de un mismo ser, En esta oportunidad se encontró el 40% de los restos y fue una gran alegría para Donald Johanson por ese hallazgo y para todos sus trabajadores, ¿no? Y en ese momento que encontraron, estaban escuchando una música de un grupo del momento, los Beatles. La música se llamaba Lucy en el cielo de diamantes, razón por la cual ellos decidieron, Donald Johanson logró pues ponerle el nombre de Lucy, ¿no? Así se le hizo famoso a este Australopithecus afarensis, que debió fallecer hace aproximadamente 4 millones de años atrás, a la edad de 20 a 21 años más o menos, este Australopithecus. Ahora, esto en cuanto a las especies de Australopithecus. Ahora, centrémonos en cuanto a nuestra especie, al Homo. Si te das cuenta en esta clasificación, mira, yo te he puesto 4 grupos, 4 especies de Homo que vamos a mencionar. ¿Son los únicos, profesor? No, no son los únicos. ¿Son los más importantes? Son los más importantes. ¿Son los clásicos los que iniciaron? Sí, son los clásicos los que iniciaron. Porque date cuenta de que la ciencia cada vez avanza más, de que los arqueólogos, los antropólogos, los paleontólogos están en constante estudio, en constantes excavaciones, y cada vez que ellos siguen investigando se van encontrando nuevos restos, y cuando los nuevos restos que van encontrando no concuerdan con la clasificación que tienen que hacer, abrir una nueva acción, ¿no? Ponerlo en uno nuevo, y de esa manera esta clasificación se va ramificando más, se va ampliando más. Aquí vamos a poner a las 4 especies de Homo más conocidas. De todas ellas, la primera, la más antigua de todas, conocida con el nombre de el Homo habilis, ¿sí? ¿Por qué este nombre? Porque habilis significa hábil, hombre hábil. ¿Y por qué se le dice hábil? Porque es la primera especie humana que aprendió a elaborar herramientas. Profesor, entonces si él elaboró herramientas, quiere decir que él ya podía coger bien los objetos para poder utilizarlos. Así es. Entonces, si él pudo coger bien los objetos, quiere decir que él tenía la capacidad prensil. Exacto. Y si él tenía la capacidad prensil, quiere decir que él podía tener el dedo pulgar oponible. Muy bien, correcto. Si es que la especie humana ha desarrollado
El dedo ponible quiere decir que tiene la capacidad prensible, es decir, la capacidad de coger objetos. Y al coger objetos, tú puedes fabricar tus herramientas o utilizarlo como algún utensilio. Resulta que el Homo habilis, que existió en la Tierra hace más de 2.400.000 años, es considerado no solamente el primer hombre, sino que debido a su escasa capacidad evolutiva, ojo, es conocido como una especie humana porque desarrolla la capacidad de elaborar sus herramientas, pero eso no quiere decir que hubiese tenido un alto grado de evolución, no, es aún muy primitivo. Su rostro se le concluye que aún era muy simiesco y que tenía bastante vellosidad, que se apoyaba en dos patas, sí, y de que podía coger y utilizarlo como herramientas, pero aún es muy primitivo. Por lo tanto, no puede realizar grandes trayectos, solamente habitó en el continente de África. ¿Listo? Punto. Algo más que hay que tener en cuenta en cuanto a la evolución es que a medida de que va evolucionando, el cerebro también va evolucionando, también va haciéndose mucho más grande. La masa encefálica va haciéndose más grande y al evolucionar la masa encefálica, lo que protege al cerebro, es decir, el cráneo, también tiene que aumentar de tamaño para proteger al cerebro. Así que cuando en este caso hablamos que la capacidad craneal, es decir, el tamaño del cráneo es más pequeño, estamos frente a una especie menos evolucionada. Mientras más grande, es más evolucionada. Profesor, ¿eso se da siempre? O sea, mientras más grande, no necesariamente. Pero en este ejemplo nos va a valer. Por ejemplo, mira, la primera especie humana que tenemos es el Homo habilis. Y resulta que el Homo habilis tiene una capacidad craneal de 670 a 700 centímetros cúbicos. Ese es su cráneo. Pequeño nada más entonces. ¿Sí? En cambio, el siguiente que estamos viendo acá, que se le conoce con el nombre del Homo erectus, palabra que significa erguido, ya que esta especie caminaba con la espalda mucho más recta y de esa manera tenía una visión mucho mejor del horizonte y por eso que podía realizar trayectos mucho más largos. Y de ahí que se concluye que el erectus no solamente habitó en el África, sino también salió del África y habitó en otros continentes como en Europa y Asia. ¿No? Profesor, ¿y estamos seguros de eso? Por supuesto, porque han sido encontradas evidencias de Homo erectus en otros lugares. Por ejemplo, los más conocidos de todos fueron encontrados en Java, que se encuentra en Indonesia, y en Pekín, que se encuentra en China. Los restos encontrados en China se le conoce con el nombre de el hombre de Pekín. El hombre de Pekín, es decir, son los restos de un Homo erectus. El hombre de Java fue encontrado en Indonesia y son restos de un Homo erectus. Muestra de que el Homo erectus no solamente habitó en África, sino también salió a otros continentes. Si te das cuenta, este Homo erectus tiene una capacidad craneal mucho mayor, 800 a 1200, por lo tanto, puede sobrevivir más que un Homo habilis. Desgraciadamente, con el paso del tiempo el erectus se va a extinguir, porque su grado de evolución, si bien fue mayor que el habilis, no era lo suficiente para poder, ¿te acuerdas lo que decía Darwin? ¿No? Para poder adaptarse a los cambios del medio ambiente. Por lo tanto, si no va a poder adaptarse a los cambios del medio ambiente, desgraciadamente el erectus se extinguió. Tras extinguirse el erectus, en otro lado del mundo, en otro lado de la rama de la evolución, otra especie evolucionaba más. Tanto así que lograba desarrollar una capacidad que nos hace diferente al resto de animales. ¿Qué capacidad? El pensar. Nace el pensamiento. Por eso que a esta especie le damos el nombre de el Homo sapiens, palabra que significa piensa, el hombre que piensa. Con una antigüedad de más de 150.000 años, el Homo sapiens tenía una capacidad craneal mucho mayor, mira, 1500 a 1600 centímetros cúbicos. ¿Qué te indica? Que tenía un mayor grado de evolución. Que al ser su cráneo y su cerebro mayor, quiere decir que ha evolucionado más y por lo tanto tiene una capacidad de adaptarse al medio ambiente mayor que el erectus, mayor que el habilis. Y eso lo puedes ver en sus características. Mira, número 1, domina el fuego. Y al dominar el fuego puede cocer sus alimentos y tener una mejor dieta y desarrollar mejor sus órganos internos. Puede utilizar el fuego como arma defensiva contra los animales.
puede utilizar el fuego para abrigarse del frío. Este sapiens también realizó las primeras creencias religiosas, ya que como el Homo sapiens piensa, entonces también se pregunta, ¿por qué hay día, por qué hay noche? ¿Por qué hace frío, por qué hace calor? ¿No? Pero date cuenta que el sapiens, si bien es más evolucionado, no tiene aún la capacidad de darle respuesta a eso. Jamás en la vida vas a decir, pues, de que un sapiens, no, decía, por qué hay día, por qué hay noche? Y el sapiens en la vida va a decir de que, lo que sucede es que el movimiento de rotación y traslación de la Tierra alrededor del rayo, del Sol, hace que los rayos solares caigan perpendicularmente sobre los trópicos o sobre la línea ecuatorial. No, pues no me digas eso, pues. En la vida el sapiens va a estar en esa capacidad. Entonces el sapiens no sabe por qué hace frío, no sabe por qué hay noche, no sabe por qué hay temblores, no sabe por qué mueren algunos de ellos. Entonces, como no sabe por qué suceden todos los fenómenos, ¿qué hace? Le tiene miedo, ¿no? Y al tenerle miedo a los fenómenos, ¿qué hace? Lo empieza a adorar. Lo empieza a adorar. ¿Qué surge? Las primeras creencias religiosas, ¿no? Empieza a enterrar a sus caídos, a sus hermanos que van muriendo, porque el sapiens al pensar también siente más, tiene mayor afinidad. El sapiens es el que empieza la convivencia, es decir, los inicios del matrimonio, los inicios de estar con una pareja, es producto del sapiens, ¿no? Sí, exacto, él fue el culpable, por eso que se extinguieron, pues, ¿no? Por eso, güey. ¿No? Él empezó eso del matrimonio, pues al tener una pareja. Él fue el que ya formaba una familia con los hijos. Caballero, él ya se daba cuenta, pues él decía, caballero, no me queda otra cosa, pues no, yo lo hice, entonces yo lo mantengo, pues es mío, no es mío. En cambio, ellos no. Ellos todavía, ¿no? Era su instinto el que hacía de que se reprodujeran, de que tuvieran relaciones. En cambio, el sapiens ya no, pues el sapiens piensa y también siente más. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, el Homo sapiens se va a extinguir. De todos los sapiens más conocidos, el resto más famoso fue encontrado en Alemania, en Neandertal. De ahí el nombre de hombre de Neandertal. ¿Cuál es la especie que ha logrado sobrevivir hasta hoy en día? ¿Cuál es la especie que ha logrado llegar hasta estos tiempos? Es la especie nuestra. Le hemos dado el antiguo nombre de Homo sapiens sapiens, palabra que significa hombre que piensa mejor. Es el antepasado del hombre actual. Es la especie que sobrevivió. Mientras las anteriores se extinguieron, esta logró adaptarse a los cambios del medio ambiente. Su grado evolutivo era mayor. Mira, la capacidad craneal ya no hay mayor cambio ya. La capacidad craneal, mira, es de 1600. Pero es igual que el sapiens, claro, en cuanto al tamaño, pero en cuanto a la calidad, es mucho mayor el sapiens. El sapiens sabe abrigarse mejor, sabe prepararse y organizarse para viajes de mayores distancias, sabe elaborar mejores herramientas de cacería y mejores estrategias también. Por eso que con el paso del tiempo, mientras el sapiens se fue extinguiendo, en cambio el sapiens sapiens logró pues multiplicarse, no solamente en el África, no solamente en Europa, no solamente en Asia, sino logró llegar a nuestro continente. Es la especie que vamos a ponerlo acá, es la especie que logró va a poblar nuestro continente, va a poblar América. ¿No? Eso lo van a contar en Historia del Perú. Cuando en Historia del Perú te hablan acerca de la teoría del poblamiento americano, te van a mencionar de que Alex Hadley hace mención de que el hombre llegó a América a través del estrecho de Bering, ¿no? Durante la cuarta glaciación de Wisconsin, y la especie humana que logró cruzar hacia América era justamente el Homo sapiens sapiens, ¿no? Ellos nunca llegaron a América, por si acaso, ellos se extinguieron, jamás vas a encontrar un resto de ellos en América. En cambio, el sapiens sapiens sí llegó. Cuando en Historia del Perú te enseñan acerca de muchos hombres peruanos como el hombre de Toquepala, el hombre de Lauricocha, etc., tienes que tener en claro que todos esos restos encontrados pertenecen a esta especie llamada sapiens sapiens. Si hablamos a nivel mundial, ¿cuál es la especie de sapiens sapiens más conocida? Es el llamado hombre de Cro-Magnon. ¿Sí? ¿Y cuál es la representación
que caracteriza más al Homo sapiens sapiens es su capacidad de expresar o de manifestar sus emociones. Quiere decir que él no solamente piensa, sino tiene la capacidad de expresarse a través del arte, el llamado arte parietal y el arte mobiliar. Tú lo has escuchado, por ejemplo, en cuanto al arte parietal, te deben haber mencionado de que él elaboraba unos dibujos en las paredes. A eso se le conoce con el nombre de las pinturas rupestres, mientras que el arte mobiliar se refiere a aquellos trabajos realizados y que podían ser llevados de un lugar a otro, por eso movilización. Las más conocidas de todas, las llamadas Venus. Resulta que las Venus vienen a ser estatuillas pequeñas de mujeres esbeltas desnudas que representaban la fertilidad. Eso es parte de las características de este Homo sapiens sapiens, que es el que llega hasta hoy en día. Por último, como te decía, esta clasificación viene a ser una clasificación resumida y actual, y clásica. En la actualidad podemos agregarle más. Por ejemplo, en algunos libros vas a poder encontrar de que te hablan acerca también del Homo ergaster. Para algunos el Homo ergaster viene a ser un hombre diferente al Homo erectus. En cambio, para otros estudiosos, el Homo ergaster viene a ser el mismo Homo erectus, pero que vivió en el África. En cambio, el que se desarrolló fuera del África le llamamos Homo erectus y el que estuvo en África, Homo ergaster, para unos. También te hablan acerca de un antepasado del Homo sapiens que se llama el Homo heidelbergense o del Homo antecesor, ¿no? Y que los sapiens también le llamamos el Homo sapiens neanderthalensis y el otro Homo sapiens sapiens, hombre de Cro-Magnon. Esa es otra parte de la clasificación. De esta manera estamos terminando esta primera clase. Espero que lo hayas entendido, espero que haya sido de tu agrado, espero que no te me hayas dormido demasiado, ¿sí? Si te gustó la clase, por favor, no te olvides dar tu like ahí en la casilla de abajo. Perdón, pero eso es para los youtubers, no para nada, ¿sí? Nos vemos entonces en la primera clase, ¿sí? Muy buenos días, nos vemos, chicos.